Ahí sí. Ya. Entonces la semana pasada estuvimos viendo organelos, vimos los organelos generales. Ya, generales se definían como generales porque se encontraban tanto en células animales como en células vegetales. Ahí teníamos un ejemplo de célula vegetal, porque claramente se ve una enorme vacuola central y el clásico cloroplasto, que eso es exclusivo de una célula vegetal y lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Y la célula animal también tiene organelos exclusivos, estructuras exclusivas que también las vamos a ver, y ahí vemos los centriolos, por ejemplo, que no se encuentran en una célula vegetal, pero sí se encuentran en las células animales y son de vital importancia. ¿Ya? Pregunta, ¿los centriolos se encuentran en todas las células o se Los encuentran, centriolos sí, en todas las células animales, ¿ya? No se sí, encuentran en las células vegetales. animales? Sí, Ya, en los perfecto. animales sí. En las vegetales, por ejemplo, de un tejido vegetal, no jamás van a encontrar centriolos. Quizás podría ser en un organismo unicelular, pero el unicelular en algunos casos, pues, ¿ya? Por ejemplo, una ameba que no se sabe, algunas veces hay amebas con cloroplasto y amebas sin cloroplasto, y la ameba que no tiene cloroplasto hace fagocitosis, y la que sí tiene cloroplasto hace fotosíntesis, no tienen tampoco centriolos, pero la ameba ahí no sabemos cómo definirla porque puede tener un cloroplasto como puede no tenerlo, ¿ya? Y eso se debe esencialmente a la capacidad, a la facilidad metabólica de la ameba, ¿ya? Pero es un organismo unicelular. En un tejido vegetal jamás van a encontrar un centriolo, ¿ya? Nunca, el centriolo es exclusivo de las células animales. El núcleo no, pues el núcleo de hecho lo definimos, dijimos que el núcleo estaba compuesto por dos membranas, una membrana que lo rodeaba, que tenía como poros, o que tenía poros, no tenía como poros, sino que tenía poros, y a través de estos poros salía el ARN mensajero hacia el retículo endoplasmático, normalmente rugoso. ¿Ya? Recordemos que el retículo endoplasmático tenía dos divisiones, o dos sectores de división. El sector que tenía ribosomas era la parte rugosa y el sector que no tenía ribosomas era la parte lisa. ¿Ya? El sector que tenía ribosomas en su estructura se encargaba de la síntesis de proteínas, ¿ya? Y lógicamente por la acción de los mismos ribosomas. Y la parte que no tenía ribosomas, la parte lisa, el retículo endoplasmático liso, se encargaba de la síntesis de lípidos y de la limpieza celular, ¿ya? La digestión celular, asociado a la digestión celular. De cualquier cosa que coma posiblemente se creen estas bolsitas, estas vesículas de las cuales hablamos, que contenían más de alguna enzima que ayudaba a la limpieza interna de la célula, ya sea cuando se hace la fagocitosis, en el caso de la célula animal, o en el caso cuando se degradan ciertas toxinas, en el caso de las células vegetales, porque las células vegetales muchas veces generan toxinas producto de su autonomía metabólica o de su capacidad de hacer fotosíntesis, ¿ya? En el caso del núcleo, ahí lo veíamos, teníamos el centro del núcleo, que era el nucleolo. Estas como pelillos o hilillos que están ahí es técnicamente ADN que se está descomprimiendo para sintetizar el ARN. Ya recordemos que el ARN es una copia del ADN y que es capaz de salir del núcleo, perdón. El ADN nunca sale del núcleo a menos que la célula se esté dividiendo. Ya en el caso de la mitosis lo vamos a ver. Considerar entonces que el núcleo tiene dos membranas y que almacena el material genético, esa es su gran función. ¿Ya? Vamos a ahí están los ribosomas, dos estructuras para los ribosomas. Considerar que el ribosoma eucarionte tiene un grado de sedimentación mayor, pero tampoco sería hilar bastante fino si le llegan a hacer una pregunta con respecto a la sedimentación que tiene el ribosoma. Es más grande, punto. Dos subunidades compuestas por la subunidad mayor y la subunidad menor que se juntan para sintetizar las proteínas. No más que eso. ¿Ya? No les van a hacer una pregunta más densa que eso porque lo más seguro es que ellas se caigan a una definición más bioquímica. ¿Ya? Los retículos, dos divisiones, rugoso y liso. Ya dijimos sus funciones. Y el aparato de Golgi que, pese a que funciona en conjunto con el retículo endoplasmático, está separado de él. ¿Ya? Hay que considerar que el retículo está unido al núcleo. ¿Ya? En cambio, el aparato de Golgi no. El aparato de Golgi va a tomar cualquier estructura que se sintetice en los retículos, ya sea una proteína principalmente, también podría ser un lípido en grandes cantidades, y los va a guardar en estas membranas, en estas vesículas, que son las que van a ejecutar la secreción, las que van a empujar lo que se esté fabricando hacia la membrana plasmática y sea capaz de secretarse en grandes cantidades, principalmente las proteínas. Ya recordemos que las proteínas pueden tener distintas funciones.
Las funciones más comunes son la función hormonal, la función enzimática, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que enviar una enzima a otra parte del organismo, lo más seguro es que nuestras células las fabriquen, ¿ya? Y las secreten hacia el torrente sanguíneo a través de estas bolsitas que fabrica el aparato de Golgi, estas vesículas. Funciones exclusivas del Golgi, porque el aparato de Golgi se encarga de la maduración proteica, de meterla en estas bolsas, como les decía yo, y de secretar las cosas. También dimos el ejemplo de que era como una empresa de transporte. El aparato de Golgi puede tener funciones exclusivas. Por ejemplo, en la célula vegetal sintetiza una estructura que es la celulosa. ¿Ya? La celulosa es sintetizada por los aparatos de Golgi de las células vegetales. Por lo tanto, la pared celular está formada en cierta forma por el aparato de Golgi. Y en el caso de células animales, forma el acrosoma, por ejemplo, en los espermatozoides, que es la bolsa, la membrana que contiene las enzimas que facilitan la fecundación. Por lo tanto, el espermatozoide no podría terminar la fecundación, o el espermatozoide ganador no podría terminar la fecundación, si no tuviera un acrosoma. Mucho cuidado ahí, porque ahí yo he visto preguntas anteriormente. ¿Qué pasa si las células germinales tienen una atrofia en el aparato de Golgi y estas células germinales generan espermatozoides con acrosomas atrofiados? Lógicamente la fecundación no se va a llevar a cabo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la fecundación. Ahí teníamos la función o la conectividad, ¿ya? Entre el núcleo y los retículos. La continuidad es directa, está directamente unida a la membrana del retículo con la de la carioteca, ¿ya? Son casi incluso la misma membrana. Pero el aparato de Golgi no, el aparato de Golgi hay una separación física, ya aquí hay citoplasma, por así decirlo, que separa el aparato de Golgi y los retículos, son continuos, ¿ya? Y ahí se puede visualizar cómo las vesículas que se van fabricando se empujan hacia la membrana plasmática para poder sacarlo. Y aquí también puede aparecer otro tipo de pregunta. ¿Cómo son las células que tienen una alta actividad secretora, como por ejemplo las células del páncreas, ¿ya? O las células hepáticas en algunos casos, o las células de órganos más específicos como la tiroides, que se encargan forzosamente de sintetizar algo y sacarlo continuamente? Tienen enormes aparatos de Golgi, ¿ya? Su aparato de Golgi posiblemente sea el 50 o 70% de la célula, ¿ya? De ese tipo de órgano. ¿Por qué? Porque tienen que sintetizar y tienen que secretar rápidamente lo que se está fabricando, ¿ya? Normalmente siempre una glándula tienen grandes aparatos de Golgi para que lo consideren por si los quieren pillar con alguna pregunta un poquito más específica, ¿ya? La mitocondria, dijimos de la mitocondria que era un organelo que se encargaba de la respiración celular, que era bien particular porque tenía ADN propio en su interior, y este ADN le faculta a la mitocondria dividirse de forma independiente al núcleo. Por lo tanto, la célula, si necesita 10 mitocondrias y tiene 5, las divide y es capaz de duplicar la cantidad de mitocondrias, como lo hacen particularmente las células musculares. Por eso el músculo crece, ¿ya? Si yo lo someto a un estrés, no entiendas estrés, el fenómeno que nosotros entendemos por estrés de andar tenso y no poder dormir, etc. No. Un estrés, por ejemplo, fisiológico es un trabajo continuo. O sea, si yo tengo una pesa y me pongo a trabajar con esa pesa 1 hora diaria, por ejemplo, las mitocondrias que se encuentran en ese músculo que yo estoy trabajando van a empezar a duplicarse porque el músculo se ve estresado o es sometido a un estrés fisiológico. ¿Ya? Y para poder compensarlo, el músculo se adapta, por eso crece en tamaño, para generar el espacio a las mitocondrias que se están duplicando, ¿ya? Y lógicamente tiene ADN propio, por eso se pueden duplicar, y tienen 2 membranas al igual que el núcleo. Y ahí mucho cuidado porque como les he dicho, hemos estado revisando harto ejercicio, y dentro de estos ejercicios nos hemos encontrado en que se pregunta recurrentemente qué organelos tienen 2 membranas, ¿ya? Y los los 3 organelos que tienen doble membrana o que tienen 2 membranas son el núcleo celular, ya para los animales y los vegetales, la mitocondria, que también se aplica en animales y vegetales porque se encuentra en los 2 tipos de células, y el cloroplasto. Y ahí cuidado porque el cloroplasto es exclusivo de las células vegetales, ¿ya? El cloroplasto y la mitocondria son muy similares porque tienen 2 membranas y el cloroplasto también tiene ADN propio. Por lo tanto, en la célula vegetal también puede darse el caso de que necesite duplicar el número de cloroplastos y simplemente al duplicarlo aumenta su capacidad de hacer fotosíntesis, ¿ya? Y lo más seguro es que duplique la cantidad de mitocondrias también porque va a necesitar guardar esa energía que está creando, ¿ya? Hasta aquí, esencialmente eso es lo que vimos en la clase pasada. Ya ahí le hice un pequeño repaso para que no pierdan el hilo.
esta parte es importante, así que les puse algunos ejercicios. De hecho, quiero que hagamos estos ejercicios para que podamos ir avanzando. ¿Ya? Terminamos estos ejercicios y continuamos con los organelos que nos faltan. Son 5 ejercicios, les tenía una guía prometida de 10. Saqué 5, los 5 de ejercicios de organelos genéricos que ya vimos. Así que hagamos este, es cortito, no les va a tomar más de 30 segundos, leerlo y hacerlo. ¿Ya? Háganlo nomás, yo lo espero. Ahí si quieren me colocan en el chat su posible respuesta. ¿Ya? Recuerden que siempre es bueno descartar qué no es. ¿Ya? ¿Cuál descarto? ¿Cuál saco dentro de este ejercicio? Voy marcando lo que... La E porque la mitocondria se encarga de la Ya, muy bien. síntesis La de mitocondria ATP. se encarga de la síntesis de energía, no tiene relación con el retículo endoplasmático de forma directa. O sea, a lo más podría ser que la mitocondria le entregue energía al retículo para que funcione, pero no porque el retículo sea capaz de fabricarla. Al contrario, el retículo la va a gastar. Claro. Descartala entonces. Muy bien. ¿Cuál más saco? La C, porque solo el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, el Ya, rugoso sintetiza proteína. claro. En este caso habla de, como no especifica en el encabezado del ejercicio, sino que les dice, les define retículo endoplasmático, si no les especifica si es liso o rugoso, ustedes tienen que considerar ambos, ¿ya? En este caso, el C dice solo, y los solo normalmente son palabras muy excluyentes, y cuando es muy excluyente, y arriba está hablando de algo general, no excluyente, lo más seguro es que no sea esa alternativa, ¿ya? En este caso sí, el retículo endoplasmático puede sintetizar proteínas y lípidos, no solo lípidos. Como no lo especifica arriba, descarto la C. ¿Cuál más puedo sacar? Con una más que saque ya estamos al otro lado. ¿O con cuál tengo la duda? Por ejemplo, no sé qué... Puedes sacar la B. ¿La B? ¿La B es la respuesta, dices tú, Pamela? No, se puede sacar. Se puede sacar. ¿Por qué se podría sacar la B? Porque el retículo endoplasmático se encuentra en la célula eucariontes, no carioteca. Ya, pero cuidado ahí, porque la definición de carioteca, la carioteca, para que no se pierda, Material genético. la carioteca siempre asocia al núcleo, ¿ya? La palabra carioteca, de hecho se lo voy a escribir para que no se me olvide. Cario es núcleo, ¿ya? Y teca, en latín, es protección, ¿ya? Carioteca, ahí lo está diciendo, protección nuclear o protección del núcleo, ¿ya? Eso quiere decir que es la membrana externa del núcleo. Mucho cuidado, carioteca no es una célula, es una estructura propia de las células eucariontes, y la van a encontrar solo en células eucariontes, animales y vegetales, ¿ya? La carioteca está conectada directamente con el retículo endoplasmático, de tal forma que lo que salga a través de la carioteca, ya que tiene hoyitos, que tiene como unas ventanitas, en este caso estos ARN que salen por la carioteca van a dar directamente al retículo endoplasmático para que se sinteticen las proteínas, ¿ya? No confundir eucarionte con procarionte. Y ahí normalmente el cario es el que me enreda, ¿ya? Procarionte viene del, aquí me lo voy a dar, pro es un prefijo, ¿ya? Que indica que es primero o inicio. Vamos a definirlo como primero. Y carionte, que en realidad viene de carios, ¿ya? Del latín carios, que es el mismo cario que puse abajo, carionte. Es como, hace referencia al núcleo, entonces hace referencia al núcleo primitivo, al núcleo primario, ¿ya? Ya, profe. ¿Ya? No, sí, es común que uno se pueda equivocar en un principio, si no es pecado, ¿ya? Cualquiera podría confundirlo.
A diferencia de eucarionte, que hace referencia a un núcleo más complejo, eubacterias, por ejemplo. O eucarionte, en otro caso, son bacterias más complejas las eubacterias, y los eucariontes son núcleos más complejos, ¿ya? Por lo tanto, en realidad la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya está conectado directamente con la careteca? Sí. La A, ¿es una estructura exclusiva de células animales? No, pues no es una estructura exclusiva de células animales porque existen animales y vegetales a la vez, ¿ya? Cumpliendo más encima la misma función. En los vegetales también sintetiza lípidos y también sintetiza proteínas. Y D, es un complejo supramolecular. Ya, ahí quizás tenían la duda. Ya, quizás esa estaba un poquito más complicada. Vamos a definir qué es una supramolécula. La supramolécula normalmente se define o está en las definiciones como un ribosoma. ¿Ya? Eso yo no se los dije. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el átomo en los niveles de organización, después tenemos la molécula, ¿ya? Después tenemos, ahí me voy a comer las tildes, la macromolécula, y después de eso teníamos el organelo. Pero entre la macromolécula y el organelo tenemos también la supramolécula, o sea, va más allá de la macromolécula. Y rara vez aparece, pero si llega a aparecer, y de ahí viene el organelo, y de ahí viene la célula, ¿ya? Entonces, ahí le agregaron, o le agregamos una definición adicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ribosoma no es un organelo, ¿ya? No es un organelo. Como no es un organelo, y lo tienen las células bacterianas, ¿ya? Las bacterias no tienen organelos, pero sí pueden llegar a tener supramoléculas, sí pueden llegar a tener ribosomas. Entonces, para que caiga dentro de esta convención, por así decirlo, un ribosoma, una supramolécula, no es parte, perdón, sí es parte de las bacterias y a la vez también es parte de los eucariontes para que las bacterias no tengan organelos, es como para eso, ¿ya? Repito, la supramolécula, entonces, el mejor ejemplo del ribosoma. Hay otra supramolécula, también la membrana plasmática se define, o se suele definir como una supramolécula, y tampoco es un organelo. Ya, la membrana plasmática también se encuentra en las bacterias, y como les digo, no es un organelo. Ya, y ahí tenemos entonces esta. Alternativa correcta debería ser la letra B. Borramos. Y pasemos a la siguiente. Yo creo que vamos a hacer una más, y con eso estamos. Cortito. También, un ejercicio relativamente fácil. Yo creo que la alternativa sale casi al tiro. Actividades catabólicas. Así es. No anabólicas, ¿ya? Oh, ya. Pregunta la mitocondria realizaría actividades anabólicas, ¿o no? Ya, es que ahí está el problema. Si te la contesto, te doy la alternativa. Bueno. Está difícil en ese sentido. Pero aquí voy a ver si se acuerdan de la primera clase. En realidad no era la primera clase, la tercera clase. Cuando vimos las distintas reacciones químicas, ¿ya? En la biología. Y definimos metabolismo. Y dijimos que el metabolismo se dividía en anabolismo y catabolismo, donde el anabolismo es el que forma moléculas, ¿ya? Por ejemplo, ahí ya les di una pista. El retículo endoplasmático forma moléculas. El cloroplasto forma moléculas. ¿Ya? Esas dos al tiro descartadas porque son anabólicas. ¿Ya? Pero dentro del otro ejemplo, del lado catabólico, les coloqué justo ese organelo que es la alternativa correcta. Ahora, las vacuolas son difíciles de definir, porque la vacuola es una bolsa que puede contener enzimas, como puede contener productos de un anabolismo, ¿ya? Por lo tanto, la vacuola, yo diría que no es ni, como se dice vulgarmente, no es ni chicha ni limonada, no se sabe dónde está, porque depende de lo que contenga en su interior. Por lo tanto, también tendría que descartarla. Entonces ahí se quedan entre el centriolo y la mitocondria. Como no le he definido centriolo, sería muy injusto que se los pregunte directamente. Por lo tanto, la alternativa, siempre piensen en el organelo catabólico por excelencia, que es el que degrada las cosas para generar energía, es la mitocondria. Siempre el organelo que está asociado a la principal actividad catabólica es la mitocondria, pese a que las funciones que realiza no siempre son exclusivamente catabólicas, ¿ya? Puede que tenga ahí una pequeña reacción anabólica para que después ese producto se catabolice más tarde, ¿ya? Pero si yo sumo por ejemplo, todas sus reacciones,
tiro raya para la suma, me va a dar catabólica al final. ¿Ya? Pero Por lo los tanto, catabólicos, lo catabólico significa que como que rompen, po, sí, ¿no? pues que rompe. De hecho, lo que hace la mitocondria en cierta forma es tomar la El, glucosa y romperla. Y esa y energía liberar, aprovecharla. y bueno, en resumidas cuentas, una vez que se rompe eso, se genera el ATP. Claro, así mismo. Una vez que se rompe, por ejemplo, la glucosa, cuando se rompe, genera 2 moléculas de ATP por un Y el proceso que se ATP, llama glucólisis. Y después a eso, la sí, mitocondria le agrega oxígeno y genera más sí. energía, porque al agregarle oxígeno es más eficiente. Y Ya, genera es como una reacción 84 anabólica, moléculas de po. ATP. Hay una reacción anabólica, ¿o Claro, no? ahí hay una pequeña reacción que ocurre en la membrana de la mitocondria que es anabólica, pero todas las otras que ocurren en el interior son directamente catabólicas. Por eso se habla de Porque preferentemente. si estoy equivocado quizá, porque el ATP como es energía que Sí, pues se se tiene que libera, anabolizar, pues. ¿cierto? Es como energía que se libera, por eso sería Sí, como catabólico, ¿cierto? claro. ¿O no? No, el ATP se tendría que crear. Entonces, como se está creando, es anabólico. Pero la Sí, pues, reacción para generarlo es de degradación, es de ruptura de enlaces. es Por de lo tanto, ruptura. está asociado al catabolismo. Y Sí, eso hay veces que eso se confunde, muchas veces. vamos a ver Porque vamos a ver la respiración celular más en deberíamos detalle. ver toda la respiración celular. De hecho, estoy tratando de hacerle un resumen porque no toda la respiración se ve, sino que se ven como las reacciones más importantes. Al final se resume como a 4, que hasta ahí voy. Tenemos la Ya. glucólisis, tenemos la acetilación, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Y al final es eso, la fosforilación oxidativa. Perdón. Y esas son como las 4 reacciones que ocurren en la mitocondria, donde una, como te digo, puede ser anabólica, pero las otras 3 son directamente de degradación. ¿Ya? Y es una cuestión que hay que seguirla paso a paso. No es tan difícil como se ve en realidad. Claro, se ve más difícil porque progresivamente uno se aprende un montón de enzimas y cómo van actuando progresivamente. Pero en la PCU o en la PTU en realidad jamás le han preguntado el nombre de una enzima de la respiración celular. Ya, por ejemplo, yo en bioquímica en la U me tuve que aprender las 10 enzimas de la glucólisis. Nunca la he visto en los 13 años que llevo preparando alumnos, jamás he visto una pregunta tan específica que considere una de esas 10 enzimas. Así que nunca es tan específico. Basta con que ustedes sepan que la glucólisis genera 2 moléculas de ATP, punto. Así de sencillo. Ya. Por lo tanto, la alternativa correcta es la mitocondria. Les dejé 3 ejercicios más. De hecho, me lo voy a saltar para que no vean las alternativas directamente. Y ahí lo pueden hacer después. Después, lógicamente, le voy a agregar los otros 5 que tengo de los organelos exclusivos que vamos a ver ahora. Algo hablamos del lisosoma la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso sí realiza una función catabólica. Sí, pues el lisosoma tiene una acción pura y dura. De hecho, ahí si en ese set de alternativa hubiera aparecido el lisosoma, yo me hubiera ido exclusivamente al lisosoma, porque la función del lisosoma es directamente catabólica, no tiene nada, ni siquiera la duda, el margen de duda de crear algo. El ¿Y lisosoma lo único que hace es degradar, ¿ya? por qué dijiste que la vacuola más que nada almacena Sí, enzimas? almacena Más cosas. que, Puede ya, almacenar agua, puede almacenar, por ejemplo, una molécula más grande como el almidón, puede almacenar, por ejemplo, enzimas, puede almacenar, ¿qué más puede almacenar? Puede almacenar, por ejemplo, los desechos, en el caso del peroxisoma, ¿ya? ya. Puede almacenar cosas. Pero recuerden que la definición de vacuola es una bolsa, y yo las bolsas las puedo ocupar para guardar lo que sea. Puedo guardar basura como puedo guardar algo útil. Depende de la utilidad que yo le dé, ¿ya? El lisosoma es una membrana, es una bolsita, que en su interior solo tiene enzimas digestivas. ¿Ya? Principalmente las tienen las células animales, pero también aparecen los vegetales, porque los vegetales también tienen capacidad de degradar algunas cosas. ¿Ya? No tanto, o sea, si ustedes comparan una célula vegetal con un animal, la vegetal posiblemente tenga un lisosoma y el animal tenga 3, 4. ¿Ya? Va a tener siempre un poco más porque la actividad metabólica de la célula animal le produce o produce muchos desechos. En cambio, la célula vegetal lo único que hace es estar detenida haciendo fotosíntesis, entonces rara vez va a generar grandes cantidades de desechos. ¿Ya? ¿Qué hace el lisosoma? Es técnicamente el estómago de la célula. Ella se encarga, o este organelo se encarga de la digestión celular, la digestión interna, por eso dice intracelular. Y esencialmente ayuda también a comerse, creo que lo dijeron la semana pasada, a comerse organelos muertos, organelos que estén
partidos que estén fraccionados producto de un golpe o producto, por ejemplo, de un exceso de uso que suele darse, o producto de la misma división celular, a veces un organelo se fracciona y no queda completo, bueno, se puede consumir, esas partes después reconstituirán un nuevo organelo a futuro, ¿ya? Por lo tanto, el lisosoma es como el estómago, y siempre en su interior va a tener enzimas como nuestro estómago, ¿ya? Ahora, el pH que tiene, un pH ácido, pero es levemente ácido porque está en torno al 5, no es extremadamente ácido como el estómago de los mamíferos, por ejemplo, particularmente de los mamíferos carnívoros o omnívoros, en donde es cercano al 1. ¿Ya? En el caso de los vegetarianos, por así decirlo, o de los mamíferos herbívoros, es cercano al 3, y eso se debe esencialmente a lo que comen. ¿Ya? Normalmente cuando hay consumo de carne, las enzimas que degradan la carne necesitan forzosamente un pH extremo, de 1,5, 2,3, que son ácidos principalmente, como el clorhídrico. ¿Ya? Lisosoma, entonces, muy similar al estómago, contiene enzimas en su interior y es una bolsita, es una vacuola con enzimas. ¿Ya? Ya, aquí nos vamos ya con algo un poco más específico que no habíamos visto la foto, de hecho ahí en esa célula se ve clarito el núcleo, miren, tremenda mancha negra grande ahí, ese para mí al tiro es el núcleo, y ahí se puede ver una bolsita, eso yo digo que es una vacuola, tengo que hacer un estudio un poco más acabado para saber qué tipo de vacuola es, pero en este caso ya se define como un peroxisoma. ¿Qué es un peroxisoma? El peroxisoma es un tipo de lisosoma, por así decirlo, ¿ya? Es un lisosoma modificado. Y lo único que hace el peroxisoma, el nombre lo indica, es almacenar peróxidos. Los peróxidos son venenos metabólicos, son venenos para la célula, y que muchas veces se generan producto del mismo metabolismo celular. ¿Ya? Entonces ocurren reacciones químicas en el interior del citoplasma y se van acumulando desechos que son altamente tóxicos y que lo mejor es guardarlos en una bolsa para después tratar de sacarlos. ¿Ya? En algunos casos a veces no se pueden sacar y simplemente la célula tendrá que vivir con ese peroxisoma. O sea, prefiere aislar el desecho antes de botarlo, ¿ya? O eliminarlo. Es bastante consciente, por así decirlo, la célula en ese sentido. ¿Ya? El peroxisoma es una vacuola que contiene enzimas que en muchos casos son enzimas oxidativas y que tratan de almacenar los peróxidos. El principal peróxido que se forma como reacción es el peróxido de hidrógeno. Yo creo que el peróxido de hidrógeno todos los conocemos, ¿no? ¿Cuál es el peróxido de hidrógeno? ¿Les suena? No. Yo creo que todos lo han usado alguna vez en su vida. Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. El alcohol. Casi. El alcohol es alcohol. ¿Alcohol qué? Pues casi. ¿Cómo? El alcohol es alcohol, no es un peróxido. Pero casi, sí, se ocupa para la heladería. Tienen toda la razón. Casi, casi. Peróxido, ¿no les suena el agua oxigenada? Ya, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada y muchas veces en nuestras células se forma agua oxigenada. El agua oxigenada, ¿por qué lo ocupan para la herida? No sé si ustedes han cortado alguna vez y se han echado peróxido, se han echado agua oxigenada y la herida empieza como a hervir, se empieza a formar como una espumita blanca. Ya, eso es porque Sí. todas las células se están muriendo, ya sean las bacterias que podrían entrar a la herida, como también nuestras células, pues se están quemando, se están muriendo. ¿Por qué usamos peróxido? Porque de esa forma nos aseguramos de matar todo, lo bueno y lo malo. ¿Ya? Ahí estoy perdiendo células, lógicamente, pero prefiero matar lo malo, en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es que se usa agua oxigenada como desinfectante. Ahora, lógicamente, agua oxigenada al 10%. En el peor de los casos podría ser al 30%, que es el que se ocupa, por ejemplo, para diluir las tinturas de pelo. ¿Ya? Pero el peróxido que se encuentra en la célula, en un peroxisoma, está al porcentaje máximo, porque es puro, ¿ya? Por lo tanto, la célula no puede tenerlo en su interior, y lógicamente, bueno, hay otros peróxidos, el más común, como le digo, es el agua oxigenada. Lo guardan, o sea, lo guarda el peroxisoma porque no puede tenerlo en el citoplasma, porque si el peróxido toma contacto con la membrana del retículo, por ejemplo, que está aquí, que es enorme, lo más seguro es que lo perfore, pues genere un hoyo, y perdería una porción de retículo, y yo no me puedo dar ese lujo como célula de perder un organelo de mi interior, ¿ya? Por lo tanto, tengo que almacenarlo y en el peor de los casos, dejarlo ahí. La idea es que el peróxido se secrete, se excrete.
Ya, por ejemplo, en las células del torrente sanguíneo, en la sangre jamás vamos a tener ni siquiera el 0,0000001% de peróxidos, porque la sangre simplemente, los glóbulos rojos se perforarían, se morirían. ¿Ya? En ese caso no se puede transportar hacia la sangre, que sería como el mecanismo más corto. Yo boto los desechos a la sangre, los filtro en el riñón y los boto en la orina. Ya sería súper fácil. Pero en este caso no se puede. Así que en ese caso las células lo tienen que guardar. Y se queda ahí nomás. ¿Qué órganos? ¿Ya? ¿Qué órganos son los que tienen peroxisomas? Los órganos que se encarguen de degradar cosas, como por ejemplo el hígado. El hígado, en algunos casos, las células del nefrón, del microórgano del riñón, también tienen peroxisomas porque tienen que degradar cosas. ¿Ya? Siempre asócienlo a algún filtro del organismo. ¿Ya? El peroxisoma, en cierta forma, también es un filtro porque guarda, en este caso, los peróxidos. ¿Ya? Queda claro el lisosoma y el peroxisoma, que son vacuolas que contienen cosas. En el caso del lisosoma contiene enzimas digestivas. En el caso del peroxisoma, guarda los peróxidos, que son desechos, son venenos metabólicos. ¿Ya? Y cualquier peróxido que ande dando vuelta en el citoplasma de la célula va a generar un daño, por lo tanto tiene que guardarse. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿No? Ya. Sí, profe. Avanzamos entonces al siguiente. Ahí está, de hecho, el peróxido de hidrógeno H2O2, que esto es una anomalía química, porque el oxígeno aquí tiene un estado de oxidación de -1 y ese es, pero es casi imposible que tenga -1, si todos sabemos que el oxígeno funciona con un estado de oxidación de -2. Ya, vamos a las estructuras exclusivas y vamos con el primero de los exclusivos. La célula animal, ustedes tienen que tener claro que tiene 3 estructuras que son exclusivas. ¿Ya? La primera es el centriolo, los segundos son los flagelos y el tercero son las microvellosidades, ¿ya? Que esos serían como los exclusivos de las células animales. Centriolos y flagelos nacen de las mismas estructuras proteicas, ¿ya? Eso quiere decir que el retículo endoplasmático en la célula animal es capaz de crear una proteína que se llaman microtúbulos. ¿Ya? Los microtúbulos, para que se lo imaginen, es no sé, pues son como estos fideos que tienen forma de tubito, ¿ya? Como ¿cómo es que se llaman estos? Se me olvidó el nombre. No son los macarrones, porque los macarrones son curvos, ¿ya? Estos son verdaderos tubos. Así es. Eso. ¿Cómo no me puedo acordar el nombre de esos fideos? ¿No son el ¿Los pene? espirales? ¿No son el pene? Sí, porque el espiral es espiralado, po. Ya tiene forma de Pene espiral. El pene con 2 N. Eso, claro. ¿Cómo es que se llaman estos otros? Sí, no, sí son esos. Pero hay otro que tiene, ¿cómo se llaman? No son los coditos, porque los coditos son como los coditos de plástico que ocupan las tuberías. Tienen que imaginar que los centriolos son como que ustedes tuvieran un conjunto de tubos PVC o un montón de lápices, por ejemplo, y los tengan amarrados con un elástico. Ya estarían todos apelotonados formando Los canutos. Eso, los canutos, ahí estamos. Los canutos tienen esta forma de tubo, ¿ya? Y son iguales, los microtúbulos son exactamente iguales, ¿ya? Entonces yo los puedo ordenar, y los puedo ordenar de distintas formas. Cuando ordeno los microtúbulos, y aquí cuidado, cuando los ordeno en forma 9-0, yo formo un centriolo. Y cuando formo 9-1, formo un flagelo. Pero es una cuestión de orden nomás, ¿ya? ¿Qué significa 9-0, 9-1? 9 quiere decir que van a tener 9 microtúbulos formando como una esfera, como se ve aquí, y 0 quiere decir que no tienen ningún microtúbulo en el interior. No tienen nada. Tienen simplemente estos microtúbulos que se están aglomerando como se ve aquí en la figura, ¿ya? Ese sería el 9-0. Pero si forman un flagelo, que es la organización estructural 9-1, y aquí se ve en la microfotografía electrónica, si se dan cuenta están formados, están pegados muy similar a lo que se ve aquí, pero hay uno que está en el centro, hay un túbulo central. Por eso es 1, porque tienen 9 alrededor y 1 en el centro. Cuando es 9-0, tienen 9 alrededor y tienen 0 en el centro. Eso solamente sirve para determinar si es flagelo o es directamente un centriolo, ¿ya? En algunos casos también se puede formar los cilios. ¿Qué son los cilios? Los cilios son como pelitos que tiene la célula y que les permiten nadar. Ahora, el flagelo es un único pelito como el del espermatozoide que les permite nadar también de una forma como giratoria.
De hecho, Lo- hace lo poco pla- salió un estudio en donde se explicó correctamente la forma en que nadan los espermatozoides, porque antes se creían que se movían así, po, como los peces, cuando en realidad no es como los peces, pues es adicionalmente al del movimiento que hacen los peces. Se mueven así, pero también girando en sí mismos. Por eso es que los espermatozoides son células que son tan rápidas, ¿ya? En una hora pueden nadar un centímetro, y eso ahí, pero una velocidad que es casi extrema. Ustedes dicen, claro, una hora, un centímetro no es nada, pero es una célula que mide pero muy poquito, ¿ya? Los centriolos son exclusivos en las células animales, ¿ya? Tienen esta organización, como les digo, 9 microtúbulos alrededor de nada, ¿ya? Por eso ven esta figura que está aquí. Y ojo, los centriolos siempre van en pares, siempre van a encontrar dos centriolos, ¿Los ¿ya? centriolos son organelos o no? Sí, los centriolos se definen como organelos, pese a que en realidad son una estructura proteica nomás, ¿ah? Pero se definen como organelos, porque no se encuentran en células bacterianas, ¿ya? Ya. Y eso es lo otro, los centriolos siempre van en pares, siempre van de dos, y siempre están al lado del núcleo. Esa es otra característica. Miren, voy a volver para atrás para que vean la imagen de cualquier célula. Ya, aquí está. Por ejemplo, ustedes ven esta célula que está acá, en donde salía la figura de la mitocondria. Ahí sí. Y a ver, busquemos. Ahí está, ya vi los centriolos al tiro. A ver si los Ya los pillé al encuentro. tiro. ¿Por qué? Porque siempre están de pares y siempre están al lado del núcleo. Ahí están, miren. Ahí se los dejé encerrados. Siempre Ujú. son dos y siempre están al lado del núcleo. Si hay un solo centriolo, la célula se siente incómoda y fabrica el otro centriolo que le falta. ¿Por qué son tan importantes? Porque los centriolos guían a los cromosomas durante la mitosis. Entonces yo tengo que tener dos porque hay un centriolo que se va a ir a un extremo, el otro se va a ir al otro extremo, van a formar una red que se llama uso mitótico y los cromosomas se van a colgar, se van a enganchar en ese uso mitótico y después los centriolos se van a enrollar en sí mismos y van a romper a los cromosomas y van a separar el material genético en dos porciones iguales, ¿ya? Por lo tanto, los centriolos, siempre en pares alrededor del núcleo y su función es crear el uso mitótico, guiar la mitosis. Ya, para que sea ahí un poquito más fácil, no sea tan denso, guiar la mitosis. Esa es la función del centriolo. De hecho, ahí se ve una figura de cómo se van desenrollando. A ver, para que se imaginen el centriolo o los centriolos. ¿Se acuerdan de las teles antiguas que tenían antena? Es una antena metálica que se estiraba y que se acortaba. Ujú. O los bastones retráctiles de los guardias, por ejemplo. Ya, así son los centriolos. Si se dan cuenta, son una estructura que es relativamente pequeña, pero se puede estirar en sí misma, porque los microtúbulos están como uno dentro de otro. ¿Ya? Son igual que las antenas antiguas. Entonces se pueden estirar, formar el uso mitótico, que es una red súper larga, y después se pueden volver a encoger. ¿Ya? Y recuerden que si la célula necesita crear otro centriolo, lo va a hacer, porque debe tener dos. Siempre los centriolos se ven así, como dos tubos, uno al lado del otro, como formando una cruz, ¿ya? O una T. Ya, preguntas con los centriolos. ¿Qué hacen los centriolos como funciones? Forman el uso mitótico en todas las células animales, en todas. Recuerden que el centriolo es exclusivo del animal. Mire, el uso mitótico es como el espacio donde ocurre la mitosis, ¿puede ser? Sí, en cierta forma sí, po. Es Ya, como, sí, es como el lugar en donde va a ocurrir, porque en ya. realidad el uso mitótico es una proteína que se extiende de centriolo a centriolo, y esto está en toda la célula. ¿Ya? Y de hecho es como bien incómodo para la célula dividirse, y de hecho su metabolismo disminuye, y como que se concentra solo en partir a los cromosomas en la mitad. ¿Ya? En la célula vegetal, que también hay mitosis, no hay centriolos, pero el corte de los cromosomas se realiza por las proteínas del citoesqueleto. Por lo tanto, de cierta forma también se corta más lento, pero se corta igual. ¿Ya? Ya. Los centriolos entonces, como les digo, originan cilios, que son estos pelitos que tienen las células, y los flagelos, que es la clásica colita como tienen los espermatozoides. ¿Ya? Mucho cuidado con la definición uso mitótico, uso meiótico. ¿Ya? En realidad la proteína es la misma, así que para qué llamarlo de dos formas distintas. Porque se podría nombrar de dos formas distintas para indicar que uno es mitosis y el otro es meiosis, pero la función y la estructura en sí es la misma, entonces al final siempre se habla de uso mitótico. Y que hay mucho cuidado con la definición mitótico-meiótico, que en realidad hace referencia a lo mismo. ¿Ya?
por eso se lo anoté ahí. Ahí está el movimiento del flagelo, que es un movimiento ondulatorio, y que también puede ser en forma como espiral, como lo hacen los cilios. Los cilios no les queda otra más que moverse como espiral, ¿ya? En el caso Aquí tengo del una flagelar pregunta. se mueve así. ¿Ah? Los flagelos se encuentran solo en los espermatozoides, por lo que leí el otro día, ¿no? Ya, ahí vamos, de hecho, ahora veamos los cilios y los flagelos. Ya, El cilio buenísimo. y el flagelo aparecen como nacen de los centriolos, aparecen solo en las células animales, ¿ya? Ahora hay unicelulares vegetales que tienen flagelos, pero son unicelulares, ¿ya? Como por ejemplo la alga, la marea roja. ¿Ya? La marea roja tiene un flagelo, se llaman dinoflagelados, de hecho. De hecho, la marea roja es capaz de subir por la columna de agua y llegar a la parte de arriba del agua porque con el flagelo nada hacia arriba, buscando la luz. Y cuando baja la intensidad lumínica, nada hacia abajo, ¿ya? Pero ese Puede es ser que un caso aparte. puede ser que las medusas tengan también flagelo. O sea, sí, pues piensa que la medusa es un hidrozoe, el animal Sí. más básico que hay, pues 99% agua, sí, también, y de hecho tienen cilia. ¿Ya? Pero son animales, pues. De hecho se definen como animales. Ya, pues, el flagelo entonces es una estructura que le permite movimiento a la célula animal, al igual que el cilio, pero el cilio es como un conjunto de pelillos. A ver, voy a ver si puedo buscar una célula ciliada y proyectársela para que me puedan entender un poco mejor. Células ciliadas. Siempre aparecen. Pero siempre soy un poco cauteloso con las imágenes que uno se pilla en internet porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un cilio bonito. No pillo cilio bonito. En el oído tenemos células ciliadas, pues eso sí es cierto. Para atrapar, en la nariz también. Para atrapar la microvellosidad o el polvo o la mugre y retenerla ahí, pues. En Eso cierta leí que forma. los cilios se encuentran básicamente donde hay mucosa, ¿no? Sí, donde hay mucosa, porque facilitan su secreción, como también facilitan la captura de cosas. ¿Ya? Entonces, Son como los pelos de la escoba, en cierta forma. Es como que la claro. célula tuviera una protección por un montón de escobas así, juntas, en conjunto. Y eso Pero en en cierta realidad, forma le facilita moverse, pero más que moverse, facilita atrapar cosas y secretar mucosa, para que la mucosa se quede como atrapada ahí. ¿Ya? entonces en realidad los cilios no, se encuentran en De hecho, ciertas células nomás. aquí hay una buena imagen. Los cilios se encuentran solo en ciertas células, ¿o no? Sí, pues se encuentran solo en algunas células que, a ver, veamos. Aquí les voy a compartir la que voy. Sí, pues por ejemplo, en las células que tienen contacto con secreciones mucosas, como por ejemplo las células de la nariz. Claro. ¿Ven? No, están viendo el PPT. ¿No? Se ve el Google. ¿Se veía la figura? Sí, se veía. Ya. Ya, ahí sí. ¿Ven esa que está acá? Esa que tiene como unos pelillos verdes. ¿O no? Sí. Ya, esa es una célula ciliada. Y así se ubican los cilios en la membrana plasmática, como que están hacia afuera formando estos pelitos. Estos pelitos nacen de que el centriolo se separa, pues. Se separa formando un montón de pelillos hacia afuera. ¿Ya? No es más complicado que eso. Por lo tanto, los cilios lo que hacen es favorecer la secreción, eh, atrapan cosas y en algunos casos ayudan un poco al movimiento en las células que están en el agua, por ejemplo, en los unicelulares. En un unicelular le ayuda al movimiento porque no tiene que secretar algo. Pero, por ejemplo, en los tejidos grandes como nuestro organismo, si te encontramos células ciliadas, favorecen la secreción de la mucosa. ¿Ya? El flagelo en todas las células para lo único que sirve es para moverse. ¿Ya? Y en este caso, en los animales, las únicas células con flagelo, que era lo que decías tú, son los espermatozoides. No hay otras células flageladas. Y es bien machista en ese sentido, porque el único que puede fabricar ya una célula con flagelo son los machos mamíferos, ¿ya? O en este caso también los machos de la ave, pero nadie más, ya nadie más. Los espermatozoides son exclusivos de los organismos machos y por ende van a tener en este caso este flagelo que les permite nadar. Ya, es un poco más especializada, en ese caso el gameto. Pero, por ejemplo, el ovocito lo que tiene son cilios, para tratar de atrapar a los espermatozoides en algún caso. Ya, ese sería el caso antagónico. El espermatozoide no tiene cilios, pero sí el ovocito. ¿Ya?
porque también tiene que protegerse en cierta forma el ovocito una vez que entre un espermatozoide. Una vez que entra uno, no entra otro, sino generaría un caos a nivel cromosómico. Ya, cilios, flagelos y centriolos son exclusivos de las células animales, para que no se les olvide, ¿ya? Vamos entonces ahí está la definición de cilio y flagelo. Los flagelos son largos, los cilios son cortitos, son muchos cilios, el flagelo posiblemente sea uno solo, y ahí está su función, ¿ya? ¿Por qué limpieza? ¿Por qué barrido? Porque son igual que una escoba, ¿ya? Y guardan en cierta forma secreciones. El flagelo no, porque el flagelo permite solo el movimiento. Ahí está la figura del cilio, ¿ya? Estas se encuentran en la tráquea. En la tráquea lo que hace es tener mucosa para poder proteger de que entre algo. Ahora, por ejemplo, en el caso del coronavirus, el virus lo que hace es adherirse a esta placa y por más mucosa que tenga la tráquea, se va a meter igual a la célula. Y ahí la va a contagiar. Y ahí está la clásica foto del espermatozoide con su flagelo prolongado, ¿ya? Todos los espermatozoides tienen flagelos, por si acaso. Y ustedes me preguntan, los espermatozoides de los peces también tienen flagelos. Y los espermatozoides de los bichitos, porque los bichitos también tienen espermatozoides, también tienen flagelos. Ya puede variar un poco la forma de la cabeza del espermatozoide. Por ejemplo, la de los erizos tiene forma como de una aguja, de una punta, del mismo erizo, ¿ya? Pero en realidad tiene flagelo igual, po. O los espermatozoides de los chanchitos. La de los chanchos, del mamífero, el cerdo, su cabeza es como espiral. Como la colita del chanchito, ya, así mismo, con una cola. Van variando los espermatozoides de un organismo con otro, y puede ser incluso con similitud a la nuestra, ya con el caso del cerdo, que es un mamífero igual que nosotros. Ya, aquí está entonces el famoso cloroplasto, y del cloroplasto hay muchas cosas que decir. De hecho, vamos a tener una clase de cloroplasto cuando veamos la fotosíntesis, ¿ya? Pero ahora se lo voy a presentar para que no se le olvide. El cloroplasto es un organelo bien particular porque es muy similar a la mitocondria, ¿ya? ¿Por qué es similar? Tiene tres cosas que lo hacen muy similar a la mitocondria. Tienen dos membranas, tienen ADN propio, ¿ya? Eso quiere decir que aquí adentro, en el interior del cloroplasto, se encuentra disuelto su ADN, y él puede dividirse de forma independiente, como ya se lo había dicho. Si la planta, por ejemplo, está creciendo y necesita duplicar el número de cloroplastos porque tiene que hacer el doble de fotosíntesis, lo único que hace es dividir el cloroplasto, no se divide a sí misma, ¿ya? Por eso ustedes pueden variar, o pueden ver, por ejemplo, y de hecho lo van a ver ahora que va a empezar la primavera ya, los brotecitos de las primeras plantas son de un verde más claro, ¿ya? Y ¿cómo se llama? La rama como tal, o la hoja, tiene un verde más oscuro. ¿Por qué es más claro? Porque tiene menos cloroplastos, porque está creciendo. Una vez que alcanza el tamaño que necesita ese brote, ¿ya? O esa ramita, va a empezar a oscurecerse porque están duplicando sus cloroplastos, no está aumentando su tamaño, ¿ya? Entonces, el color de la planta esencialmente radica en la cantidad de cloroplastos que tiene. A más oscura, más cloroplasto. Un verde más claro, menos cloroplasto. Así de sencillo. Pero cloroplasto siempre va a tener una planta. Ya. Y el cloroplasto lo que hace es como una lámpara. Absorbe la luz solar pasa a través de estas membranas, ¿ya? La membrana externa, la membrana interna, y estas membranas que parecen como unas pastillas, unas monedas acá adentro, ya, esto aquí adentro se hace la fotosíntesis. Y aquí se absorbe la luz solar. Y aquí hay unos componentes químicos que cuando perciben la luz se oxidan. Al oxidarse generan o gatillan una cadena de reacciones químicas que termina generando glucosa. Por lo tanto, lo que hace el cloroplasto es generar glucosa, o generar componentes orgánicos, para ser más específico, gracias a que la luz solar es captada por estos tilacoides, ¿ya? ¿Qué es un tilacoide? Estas pastillitas que están conectadas como por un puente, ya, estas pastillas son los tilacoides. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, que hay 4 pastillas conectadas con otras 3 o 4 pastillas que a la vez se conectan con otras 3 o 4 pastillas. Y ahí puede variar porque pueden tener varias, como les digo, pastillitas una al lado de otra, ¿ya? Esto absorbe la luz solar como una lámpara, o sea, como una pantalla, no como una lámpara, porque la lámpara emite luz solar, o emite luz, como una pantalla que va a absorber la luz, y en este caso se van a activar las reacciones químicas para gatillar la fotosíntesis. Les dije 3 características, perdón. 2 membranas tiene el cloroplasto, tiene ADN propio,
por ende se puede dividir solo, y aparte de eso tiene sus propios ribosomas. Esa era la otra cosa que se me olvidaba. Y si se dan cuenta, son las mismas tres características que tienen las mitocondrias. Las mitocondrias tienen ADN propio, tienen dos membranas y tienen sus propios ribosomas. De hecho, el ribosoma de los cloroplastos y el ribosoma de las mitocondrias se sedimentan más rápido que los ribosomas de la célula animal eucarionte o animal vegetal, perdón, o eucarionte vegetal, ¿ya? Por lo tanto, son muy similares a una bacteria. Tanto la mitocondria como el cloroplasto se piensa, hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica, en donde estos organelos se metieron a una célula más grande y como que le dieron más ventajas a estas células donde se estaban metiendo, y así nacieron los eucariontes. Es una teoría, lógicamente, que tiene un sustento científico, pero no deja de ser una teoría, ¿ya? No se puede comprobar, es imposible comprobar porque tendríamos que viajar al tiempo primitivo para ver cómo se metieron, pues, y eso va a ser virtualmente imposible. Por lo tanto, características, vuelvo a repetir, del cloroplasto: dos membranas, ADN propio con sus propios ribosomas, y su función es captar la luz solar. ¿Cómo captan la luz solar? Con estas pantallas, como les digo yo, que son los tilacoides, estas moneditas. Y aquí adentro están los pigmentos, por eso el cloroplasto es verde, ¿ya? Porque todos los cloroplastos de este hermoso planeta Tierra, porque todos reciben o nacen de un origen, tienen un origen común, y absorben la luz blanca, ¿ya? La luz solar, que siempre va a ser la misma a la que le llegaba al planeta Tierra y le va a llegar por lo menos por 500 millones de años más, ¿ya? Perdón, por 5.000 millones de años más. Pero el pigmento es de color verde, y todos los cloroplastos son verdes, ¿ya? Ahora pueden tener otro pigmento asociado. Por eso las plantas ustedes las ven y son todas de color verde, porque se adaptaron para poder absorber con el verde en la mayor cantidad del espectro electromagnético, ¿ya? Que esencialmente absorbe la luz roja y la luz azul. ¿Por qué? Ustedes me pueden preguntar por qué hay plantas de otros colores. Porque aparte del verde, tienen otro pigmento, que puede ser un pigmento rojo, que puede ser un pigmento amarillo, que puede ser un pigmento azul. Pero en conjunto con el verde, dan este color que es visible. Por ejemplo, les doy un caso muy común. ¿De qué color es el cochayuyo? Me imagino que todos han visto el cochayuyo que está a veces flotando en las playas, pues, ¿no es cierto? Puede ser negro y puede ser café. Ya, perfecto. Puede ser negro o café. Y yo le acabo de decir que tiene cloroplastos. Si todas las plantas, y el cochayuyo es una planta, tienen cloroplastos verdes. Bueno, ¿cómo se justifica que el cochayuyo sea café si en realidad tiene que tener cloroplastos verdes? Porque aparte de eso, tiene otro pigmento, tienen otros cloroplastos con otro color, ya aparte de los de color verde, que es de color amarillo. Y si ustedes mezclan el verde con el amarillo en cierta tonalidad, les va a quedar un color, ya sea más verde o amarillo, le va a quedar un color le va a quedar color café. Y por eso el cochayuyo es café, porque tiene verde y amarillo, ¿ya? Como pigmentos, como colores. Ya, lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los tomates, que tienen carotenoides, que tienen principalmente un pigmento rojo, ¿ya? O por ejemplo, o en algunos casos, por ejemplo, los tallos de la raíz, o la raíz como tal, no tiene pigmento. ¿Por qué no tiene pigmento? Porque está bajo tierra y el sol no va a llegar ahí. No hay cloroplasto, pues la planta dice, ¿para qué voy a poner cloroplasto en una raíz si esta cuestión está bajo tierra? Pues no los necesito. Donde principalmente van a ver el color de la planta, y en este caso es el principal color, el verde, lo van a encontrar en las hojas, porque son las que están más expuestas a la luz solar, ¿ya? Por eso la presencia del cloroplasto. Por lo tanto, el cloroplasto es una lámpara, perdón, no es una lámpara, es una pantalla que absorbe la luz, la absorben los tilacoides, ¿ya? Los tilacoides, después vamos a ver cuando veamos la fotosíntesis cómo ocurre la fotosíntesis, y vamos a ir a desgranar este tilacoide, nos vamos a encontrar que aquí hay un fotosistema, ya el fotosistema 1, el fotosistema 2, que transportan magnesio, el magnesio se oxida, esto genera una cadena transportadora de electrones, etcétera, etcétera. Ahí sí he visto preguntas de distintos sabores, por así decirlo. He visto preguntas muy fáciles por parte del membre. Hay otras preguntas que son un poquito más densas, como por ejemplo les van a preguntar cuál es el producto de la fase clara, porque la fotosíntesis tiene dos etapas, la fase clara y la fase oscura. Le pueden preguntar cuál es el producto de la fase oscura o el ciclo completo, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De hecho, lo más seguro es que se hace una clase solo para explicar el funcionamiento del cloroplasto en su interior. Pero por ahora, esto. Dos membranas, ADN propio, ribosomas propios, y absorben la luz solar porque tienen pigmentos. El principal pigmento de este hermoso planeta Tierra es la clorofila alfa,
o clorofila A. La clorofila A, adivinen de qué color es. Verde. Ya. ¿Alguna pregunta con el cloroplasto? O los plastidios. Puede que en algunos libros viejos aparezca como plastidio o plastos. Muy bien, ahí se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿No hay pregunta entonces? ¿No? No. Ya, avancemos entonces con la pared celular, y este ya es como el último, la pared celular de celulosa, ya una estructura rígida, firme, tan firme como la hoja de un cuaderno, como la madera de una mesa, etc. Lógicamente en la mesa la madera existe todavía porque la celulosa queda ahí, la coraza de la célula vegetal queda ahí, pero la célula en sí ya está muerta, ¿ya? Es muy rígida, es sintetizada, como les dije, en el aparato de Golgi anteriormente, y se va directamente hacia el sector externo de la membrana plasmática y se ubica como una protección. Entonces la pared celular solo se encuentra en las células vegetales. Muy bien, la pared celular, y esto así debe definirse, tal cual como se lo voy a definir yo, porque suena como absolutista. La pared celular de celulosa es exclusiva de los vegetales, exclusiva de las células eucariontes vegetales. El procarionte puede tener también celulosa, pero en menor cantidad. Y también puede tener una pared celular, un procarionte, una bacteria, ¿ya? El animal simplemente no tiene pared celular. Pero en el Oye, caso de los vegetales lo van a encontrar, se hace la comparación animal-vegetal, el vegetal es el único que tiene pared celular de celulosa. ya, pero si me preguntan en alternativas qué tipos de células son las que contienen pared celular, y te sale célula animal, célula vegetal Y y bacterias. célula procarionte. Ya, procarionte y vegetal. Ya, perfecto. Procarionte y vegetal, sí, porque el procarionte también tiene una pared que en algunos casos puede ser vegetal, en algunas cosas puede ser de silicio, ¿ya? El silicio del vidrio. Sí, pues hay bacterias que, por ejemplo, las que viven y que resisten altas temperaturas, porque hay bacterias que viven cerca de los volcanes y que solo ellas viven ahí, particularmente las que viven en los volcanes submarinos, tienen una estructura protectora de silicio, y de hecho el animal cuando muere, queda ahí perdón, la bacteria cuando muere, la protección de silicio queda ahí, y de hecho eso se llama tierra de diatomeas, no sé si lo conocen, o lo han escuchado alguna vez. Si quieren lo pueden buscar. La tierra de diatomeas es como un polvo, una tierra, ¿ya? Pero en realidad es silicio puro y que lo sintetizó una bacteria y era su pared celular, su protección. Pero en este caso era de vidrio, ¿ya? De óxido de silicio. Bacterias y vegetales tienen pared, sí. La pared bacteriana puede variar, puede ser de distintos componentes, rígidos, todos. La pared vegetal es exclusiva, solo de celulosa, no hay otro componente para la pared vegetal, ¿ya? Los animales no tienen pared. Ustedes dicen, pero ¿y el hueso? Ya, ese es un caso extremo, y de hecho no es una pared de celulosa, porque nosotros no sintetizamos celulosa. El hueso tiene como una protección externa de calcio, de carbonato de calcio, ya por eso es su rigidez, pero solo el hueso puede formarla, porque el músculo puede guardar calcio, pero no en forma de carbonato, ¿ya? Por lo tanto no va a formar una estructura densa o rígida. No sé si les queda clara la pared, ¿ya? Rigidez, esa es su función, rigidez y firmeza a la célula vegetal. Nunca los animales no tienen pared. Está compuesta por celulosa, ¿ya? La pared bacteriana también puede ser de celulosa, pero en algunos casos también puede ser de otros componentes, como por ejemplo el silicio, ¿ya? Y la pared celular, de hecho aquí se ve muy bien, tienen como unos poros, en realidad es muy perfecto, pero sí tienen como unos cortes, tienen como unas ventanitas, que por ahí es donde pasan las cosas al interior de la célula, y la célula las puede sacar a través de estas ventanas, ¿ya? Pero son principalmente conectar una célula vegetal, perdón, con otra, o para el transporte de sustancias. Sí, es permeable, ¿ya? Por lo tanto permite el paso de cosas, si no la célula vegetal estaría aislada del medio y no tendría cómo conectarse con otra célula o con el medio ambiente. De hecho, ahí se ve un poco como un poro, una ruptura, ¿ya? Eso se da mucho, es muy común que se dé en las células vegetales. Ya, principalmente permite la entrada, perdón, de sustancias. Y aquí aparece otra cosa, ¿eh? Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, la célula vegetal tiene un enorme organelo, de hecho aparecía en la primera figura, que es la vacuola central. Y mucho cuidado porque suele aparecer con otro nombre. Se los voy a anotar, para que no se confundan. Vacuola central o tonoplasto.
todo lo que termine en plasto hace referencia a un organelo vegetal. Cloroplasto, amiloplasto, tonoplasto. En este caso el tonoplasto es igual, y se lo dejo ahí, es igual a la vacuola central, es lo mismo. Se puede llamar como vacuola central, como tonoplasto. ¿Qué tiene la vacuola central? Algo que es de vital importancia para la célula vegetal, porque si no la fotosíntesis no se activa, ¿ya? Y ese es el agua. Sin agua no hay fotosíntesis. De hecho, el oxígeno que nosotros respiramos es producto de las millones y millones y millones de años en que las plantas han hecho fotosíntesis, porque botan el oxígeno al medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, no hay fotosíntesis si no hay, no hay fotosíntesis si no hay agua. Y por eso la planta que la tiene que forzosamente guardar en su interior, para no tener que estar continuamente transportándola, ¿ya? Por si en algún momento no hay agua disponible, ella va a tener su reserva y va a empezar como a disminuir un poquito su tamaño, porque la forma de la célula vegetal es producto de la vacuola central, ¿ya? Por lo tanto, la vacuola tiene dos funciones. Mantiene la presión de turgencia, como sale ahí, pero esencialmente no es que mantenga la presión, sino que tiene y almacena agua en su interior. Por eso es que hay presión, ¿ya? Es porque guarda el agua para poder hacer la fotosíntesis. Esa es su principal función, ¿ya? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Y nosotros dónde ¿Guardamos el agua? Sí. La guardamos en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma. citoplasma o en los líquidos intercelulares. Ya, eso es más común para nosotros. Entre medio de nuestras células hay un espacio, y ese espacio hay que rellenarlo con algo. Adivinen con qué se rellena. Con agua. Con agua. Así es. En realidad no es pura agua, pues, sino que es un componente medio, hay un, suena a clase de tercero o cuarto básico. La materia puede ser gaseosa, líquida y sólida, ¿no es cierto? Pero hay un estado intermedio entre el sólido y el líquido. No sé si los han escuchado alguna vez. Y ese es ¿cómo es que se llama? Que es como la gelatina, ¿ya? La gelatina no es ni sólida ni líquida, ¿ya? Ese es un mejor ejemplo. Y este estado intermedio les puede ser el estado gel, que es más, igual, el gel, el nombre lo indica, como el gel, ¿ya? Que es más líquido que sólido, ¿ya? Como el alcohol gel, por ejemplo, ¿ya? Y después tienen el estado sol, que es más sólido que líquido, como la gelatina, ¿ya? Cuando uno se come la gelatina, si se dan cuenta, es más consistente, es más firme que el gel para lavarse las manos, que está muy de moda actualmente, como el alcohol gel, ¿ya? Entonces, este gel intermedio entre células, que tiene principalmente agua, se encuentra en las células animales y son las que mantienen la cohesión, ¿ya? De hecho, si ustedes no toman agua durante mucho tiempo, antes de que se les active la sed y caigan en este estado de deshidratación, van a empezar a dar cuenta que las células de su mano, por ejemplo, las células de su piel se resecan y se empiezan a descamar. Ya, eso es producto de que el organismo dice, ¿de dónde saco agua? Ya va a haber que sacar el agua que está entre medio de los tejidos nomás, para poder subsistir. Claro, y la célula al tiro automáticamente empieza a chupar esa agua. Y por eso es que mi piel se empieza a resecar. O cuando tienen los labios secos, por ejemplo, que es lo más visible, ¿ya? Es porque hay pérdida de agua. Si ustedes no han tomado, o cuando tienen, por ejemplo, han tenido una diarrea que los ha dejado en la cama un día entero, lo primer síntoma es que se les resecan los labios. Claro, porque el organismo está tratando de absorber agua de algún lado y le quita el agua a las células, a este espacio entre células, ya que se llama líquido intersticial, para poder subsistir. Ahora, la célula vegetal no hace eso, porque tiene una pared. Entonces, como tiene la pared, chuta, ¿de dónde saco el agua? No, ¿para qué? Pues lo guardo adentro. Entonces, claro, el agua queda guardada en el interior y la saca directamente de la vacuola central. ¿Y por qué es tan importante el agua para una célula vegetal? Porque sin agua, así de tajante, sin agua la fotosíntesis no se activa. De hecho, la primera etapa de la fase clara, de la fase 1 de la fotosíntesis, se llama fotólisis del agua. Eso quiere decir que el agua se rompe, libera electrones, y esos electrones son los que gatillan la oxidación del magnesio, que es la base de la fotosíntesis. Yeah. Ahí se vuelve un poco densa la explicación porque es pura bioquímica. Ya, esa pregunta de la hidrólisis, de hecho es así, yo una vez la vi así y quedé sorprendido, en una PCU. Decía, ¿de dónde? No era de dónde. ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos? Así de tajante. ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos? Y en el set de alternativas decía, de la fotólisis del agua. Y esa es la alternativa correcta.
O sea, tenían que saberse una etapa, una subetapa muy específica de la fotosíntesis. Por lo tanto, Claro. en la fotosíntesis la pregunta puede ser un poco más densa que de la respiración celular. De hecho, cuando Ahí, se habla de la respiración celular, se habla de glucólisis y del ciclo de Krebs, punto. Pero en la fotosíntesis no, se habla, ahí sí que se habla de las 4 grandes etapas, ¿ya? Y esas las vamos a tener que ver porque, lógicamente, las vamos a ver ya casi terminando el preu, pero las vamos a ver igual, porque si me las salto, no hay que ser cosa que les tienen una pregunta de ese tipo, de esa calaña, que puede aparecer. ¿Ya? ¿Qué me iba a decir, Alejandro? ¿Me iba a decir algo? ¿no? Ya. ¿Qué hora es? Oh, me pasé un poquito, me pasé un poquito. Ya. Esta es la pared celular, entonces, perdón, la vacuola central. La vacuola central, como les decía yo, tiene esa importancia de almacenar el líquido interior, ¿ya? Y ahí aparecen otras estructuras que se las dejé anotadas, pero se las dejé anotadas porque no veo una pregunta de este tipo hace harto tiempo, ¿ya? Posiblemente entre en el electivo, que son las microvellosidades que tienen algunas células, producto de los cilios, ¿ya? Las uniones adherentes que pegan los tejidos, o sea, nuestra piel se contiene o se mantiene así adherida porque tiene uniones adherentes, las zonas oclusivas que permiten el paso de iones, como por ejemplo en la sinapsis eléctrica, que es ya directamente del activo, y la unión gap, que es un tipo de unión oclusiva, más específica y que es directamente asociada a las neuronas del sistema nervioso central. Por lo tanto, estas dos ya son más nerviosas que del activo, o sea, son más del activo que o de mención que de común. La microvellosidad porque está asociado al los cilios. ¿Ya? Esa podría ir, esencialmente. ¿Y qué son las microvellosidades? Estos como pelitos que tienen las células para que las secreciones se realicen de una forma más óptima. O en su defecto, se absorban más nutrientes, que también puede ser, porque miren, al plegar la membrana, da muchas vueltas y favorece la absorción de nutrientes. ¿Ya? Y ahí después les dejo los ejercicios. Ya, chiquillos. Entonces, por hoy vamos a cerrar aquí. Ya vimos todos los organelos generales, ¿ya? Núcleo, retículo, aparato de Golgi, peroxisoma, mitocondria. Y los organelos exclusivos, cloroplasto, en el caso de los vegetales principalmente, la vacuola, la pared celular. Y en el caso de los animales tenemos los cilios, los flagelos y el más común, que vamos a seguir hablando de él porque es partícipe en la mitosis, el centriolo. ¿Ya? Recuerden que siempre hay dos centriolos. Si la célula tiene uno solo, fabrica el que le falta. De hecho, hay como una etapa en el ciclo celular que es exclusivo para la fabricación del centriolo, porque tiene que tener dos. No puede entrar a la mitosis si no tiene dos centriolos. ¿Ya? Es bien específico en ese sentido. ¿La peroxisoma se encuentra en las vegetales y en los animales? Sí, vegetales y animales, lo van a encontrar en los dos tipos. Es más raro encontrarlo en el vegetal, porque su metabolismo es más lento y produce pocos peróxidos, a diferencia del animal que está más expuesto, porque prácticamente una célula animal come de todo, ¿ya? Sí, pues. Y puede fabricar en las reacciones citoplasmáticas, lo más seguro es que fabrique peróxido. De hecho, en nuestro organismo, todas nuestras células yo creo que tienen por lo menos un peroxisoma, pero quienes más peroxisomas tienen son las células del hígado y las células de los riñones, ¿ya? Que son los órganos filtros, en resumidas cuentas, que son los que nos van a limpiar en cierta forma. ¿Ya? ¿Y el aparato de Golgi ¿Ya? ¿Cómo se también? encuentra? Por ejemplo, en las células renales, muy poco, o dónde encuentro células con alto aparato de Golgi, ya, ¿Pero en es células secretoras. exclusivamente los animales? No, el aparato de Golgi también lo encuentran en los También. vegetales. Acuérdate Ya. que el aparato de Golgi en el vegetal sintetiza la celulosa. Por lo tanto, es de vital importancia el aparato de Golgi. Quizás esa sea su función más específica, ¿ya? Y en la célula animal lo que hace podría formar el flagelo de los espermatozoides, ¿ya? Pero no más allá, no una función más específica que eso. En la célula animal, recuerden que el aparato de Golgi lo que hace es secretar, ¿ya? Toma las cosas, ya sea proteína o lípidos, principalmente proteínas, las va a englobar en estas cápsulas que son las vesículas y las va a empujar hacia la membrana plasmática para poder secretarlas en grandes cantidades. Por lo tanto, una célula secretora, como las células de la tiroides que se encuentran acá en el cuello, o las células del páncreas, las células sí, también podría ser las células testiculares, las células del hipotálamo, tienen grandes aparatos de Golgi para poder secretar en grandes cantidades también. ¿Ya? Ya. Ya.
Entonces, les debo los 5 ejercicios específicos. Cuando les suba de nuevo el PPT, porque este es el mismo PPT que vimos la semana pasada, este PPT incluye los 5 ejercicios de los organelos genéricos, por así decirlo, que se encuentran en animales y vegetales, pero le voy a agregar 5 más que son exclusivos, ¿ya? 5 preguntas que van asociadas o al centriolo, o al cloroplastos, o a la pared celular, etc. ¿Ya? Para poder ver ahí, para que no se les olvide lo que vimos. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana entonces. Vale. Y bueno, nosotros les vamos a avisar cuando tengamos el ensayo listo. ¿Ya? Gracias. Ya, Profe, chiquillos, gracias. cuídense, nos vemos. Chaito. Gracias, chao. Chao.